Bienvenidos a Dimensión Paranormal, donde lo inexplicable se convierte en nuestra realidad. Les invitamos a adentrarse en el misterio de lo desconocido, un lugar donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan, desafiando la lógica y llevando nuestra mente a explorar territorios que van más allá de la comprensión. En cada episodio, nos sumergiremos en historias de fenómenos inexplicables que han dejado una huella en la memoria de todos. Hoy, exploraremos un caso particularmente intrigante que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas. Así que, asegúrense de tener la luz encendida y los sentidos alerta, porque en Dimensión Paranormal, la realidad es solo el principio de lo que podemos descubrir. ¡Comencemos! Bienvenidos, oyentes, a un viaje a los confines de lo inexplicable, a un rincón olvidado de América donde lo cotidiano se vio abruptamente interrumpido por la aparición de lo extraordinario. Adentrémonos en Point Pleasant, una tranquila localidad de Virginia Occidental que, a mediados de la década de 1960, se convirtió en el epicentro de una serie de eventos tan extraños como inquietantes. Imaginen un pueblo donde la rutina de sus habitantes se vio sacudida por avistamientos de una criatura alada, imponente, con ojos que brillaban con un rojo intenso, el Mothman. Más de 100 personas serían testigos de su bizarra presencia durante aquel fatídico invierno. Connie Carpenter, una de las primeras en avistarlo en noviembre de 1966, sufriría una persistente conjuntivitis aparentemente causada por esos penetrantes ojos rojizos. Pero el hombre polilla no llegó solo. Los cielos sobre el valle del Ohio se llenaron de luces misteriosas, de objetos voladores no identificados que desafiaban la comprensión de los testigos. Estos fenómenos aéreos, observados a lo largo de la historia, parecían poseer una inteligencia propia. En medio de este torbellino de sucesos inexplicables, una figura se erigió como cronista y receptora de los extraños relatos, la señora Mary Jair, corresponsal local del Messenger. Durante 20 años había registrado los nacimientos, matrimonios y defunciones del pueblo, pero súbitamente se encontró en el centro de la atención mediática, con equipos de televisión de lugares tan lejanos como Nueva York acampando frente a su puerta. Si alguien quería averiguar algo sobre el área y su gente, Mary Jair era la persona a la que preguntar. Se vio inundada de reportes de avistamientos, tantos que apenas podía publicar una pequeña parte. Junto a los avistamientos del hombre polilla y los ovnis, una oleada de individuos peculiares comenzó a merodear Point Pleasant. Hombres delgados, de tez oscura, con ojos penetrantes y modales extraños, visitaban a los testigos, repitiendo preguntas inquietantes sobre qué harían si alguien les ordenara dejar de hablar sobre los platillos voladores. Otros visitantes aún más singulares aparecerían en escena. Un hombrecillo de baja estatura con gafas de mucho aumento y zapatos de suela gruesa preguntaba por direcciones de manera disléxica. Un sujeto alto y corpulento se hacía pasar por un investigador de herencias, haciendo preguntas detalladas sobre antecedentes familiares. Estos encuentros, a menudo incómodos y perturbadores, dejaban a los testigos con una sensación de inquietud. Algunos de estos extraños incluso se presentaban como amigos o secretarios de investigadores conocidos, haciendo preguntas intrusivas.
Las líneas telefónicas de los residentes de Point Pleasant se convirtieron en un canal de comunicación anómalo. Llamadas extrañas, con pitidos curiosos, voces metálicas y un lenguaje incomprensible interrumpían la tranquilidad de los hogares. Mary Jair también experimentó estas llamadas, al igual que el propio John Keel, el investigador de esta historia. La sensación de ser observados, de que algo siniestro estaba en marcha, se intensificaba con cada suceso. Y en el horizonte, como una sombra ominosa, se cernía una tragedia. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver que conectaba Point Pleasant con Gallipolis, Ohio, se derrumbó en plena hora punta, cobrando numerosas vidas. Este evento catastrófico, precedido por algunos sueños premonitorios y la sensación general de que algo terrible iba a suceder, dejó a la comunidad sumida en el dolor y la incertidumbre. ¿Fue la caída del puente un mero accidente, una falla estructural como determinaron los ingenieros? ¿O estaba intrínsecamente ligada a la oleada de avistamientos del hombre polilla y los inexplicables fenómenos que habían azotado la región durante el año anterior? La propia Mary Jair se haría esa pregunta. Acompáñennos mientras desentrañamos este complejo entramado de sucesos, explorando los testimonios de los testigos, las investigaciones de John Keel y las teorías que intentan dar sentido a lo que ocurrió en Point Pleasant. Adentrémonos en un misterio que desafía la lógica y nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad, recordando siempre la pregunta que nos legó Charles Fort: si hay una mente universal, ¿es esta mente sensata? Durante un periodo de intensa actividad, entre 1966 y 1967, la apacible comunidad de Point Pleasant se vio envuelta en una vorágine de avistamientos inexplicables. Testigos vieron una extraña criatura voladora, grande, oscura y con unos inquietantes ojos rojos brillantes. Esta figura pronto se conoció como el Mothman, un nombre tomado prestado de un personaje de los cómics de Batman que por entonces gozaba de gran popularidad televisiva. Pero los avistamientos del Mothman fueron solo la punta del iceberg de una serie de sucesos que desafiaron toda lógica y razón. John Keel, un inconformista dedicado que en aquel entonces lucía una barba que lo distinguía en una época donde no era tan común, se sintió irresistiblemente atraído por estos eventos. Como escritor e investigador de fenómenos inusuales, Keel se sumergió en la comunidad de Point Pleasant, entrevistando a testigos, recopilando testimonios y tratando de encontrarle sentido a un rompecabezas que parecía carecer de piezas convencionales. Lo que Keel descubrió en Point Pleasant iba mucho más allá de simples avistamientos de una criatura extraña. Su investigación lo llevó a desentrañar una red de fenómenos interconectados que incluían informe de objetos voladores no identificados que surcaban los cielos del Valle del Ohio, la aparición de hombres misteriosos vestidos de negro que acosaban a los testigos, extrañas anomalías telefónicas que perturbaban la paz de los residentes, e incluso lo que parecían ser fenómenos poltergeist que afectaban los hogares de las personas. A medida que Keel profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que estos eventos no eran hechos aislados, sino que parecían estar entrelazados de una manera misteriosa y a veces aterradora. Las creencias religiosas y supersticiones de la gente del lugar jugaron un papel importante en cómo interpretaban lo que estaban viendo. Algunos incluso llegaron a creer que la visita del Mothman era una profecía siniestra, un presagio de una tragedia inminente. Y trágicamente esa predicción pareció cumplirse con el colapso del puente Silver de Point Pleasant en diciembre de 1967, un evento que cobró numerosas vidas y dejó una profunda cicatriz en la comunidad.
¿Estaban los avistamientos del Mothman y los demás fenómenos extraños de alguna manera conectados con esta terrible catástrofe? Esta es una de las preguntas que Keel explora en su libro, y es una de las muchas incógnitas que desentrañaremos en este podcast. En nuestros primeros pasos dentro de la investigación de John Keel, nos encontramos con el despertar de la leyenda. Keel nos introduce a la atmósfera de Point Pleasant en 1966, un tiempo donde ser diferente no siempre era fácil. Él mismo, con su barba, sentía el peso de ser un inconformista dedicado. Esta perspectiva de alguien que se sentía un poco fuera de la norma quizás le permitió abordar los extraños sucesos de Point Pleasant con una mente más abierta. Una figura central en el relato de Keel es sin duda Mary Hyre, una corresponsal local del Messenger de Athens. Después de 20 años cubriendo los eventos cotidianos de la pequeña ciudad, de repente se encontró en el epicentro de un fenómeno que atrajo la atención de los medios de comunicación de lugares tan lejanos como Nueva York. Keel nos la presenta como una mujer generalmente alegre, pero cuyo semblante se veía opacado por la fatiga debido a la incesante actividad noticiosa. Si alguien quería saber algo sobre el área y su gente, Mary Hyre era la persona a la que preguntar. Es a través de Mary Hyre que conocemos los primeros reportes de avistamientos. Keel nos cuenta cómo ella compartía con él los informes que llegaban a su oficina. Incluso cuando se enfrentó a la misteriosa pregunta de Jack Brown, un autoproclamado investigador del fenómeno ovni, sobre qué haría si alguien le ordenara dejar de publicar historias sobre platillos voladores, su respuesta fue firme y desafiante: lo mandaría al cuerno. Esta anécdota nos revela la determinación de Hyre y el creciente interés en el fenómeno ovni en la región. La figura de Jack Brown resulta particularmente enigmática. Su comportamiento errático y sus preguntas repetitivas sobre si alguien le había ordenado a Mary Hyre dejar de publicar sobre ovnis levantan sospechas. Su insistencia en por qué Keel se encuentra en Point Pleasant y su acusación de que Keel se está inventando todas esas historias sugieren una agenda oculta o al menos una gran confusión. Lo más sorprendente es su abrupta desaparición. Jack Brown nunca volvió a ser visto. Keel lo describe como uno de esos personajes que parecen no servir a otro propósito que el de excitar la paranoia latente de los entusiastas de los ovnis. A medida que los reportes de avistamientos se multiplicaban, la necesidad de un nombre para la misteriosa criatura se hizo evidente. Keel nos cuenta cómo un editor anónimo tomó el nombre de un personaje de los cómics de Batman y bautizó a la criatura como Mothman. Este nombre pegadizo rápidamente se extendió por todo el valle del Ohio y contribuyó a la creciente fascinación y temor en torno a los avistamientos. En este punto de nuestra investigación, vemos cómo una serie de eventos inusuales comienzan a converger en Point Pleasant. Los avistamientos de una extraña criatura voladora, la llegada de investigadores con agendas poco claras y la creciente atención de los medios de comunicación preparan el escenario para los sucesos aún más extraños que están por venir. La semilla del misterio del Mothman ha sido plantada y John Keel está listo para desenterrar sus secretos más profundos. A medida que avanzamos en la crónica de John Keel, los encuentros se vuelven más personales y las figuras misteriosas emergen de las sombras. Keel nos presenta el testimonio de un hombre de edad avanzada que se acercó a Mary Hyre con una historia totalmente increíble. Este hombre relató un encuentro en noviembre de 1966, mientras conducía de regreso a Point Pleasant,
por la Interestatal 77. Un objeto alargado descendió directamente frente a su auto, y de él emergió un hombre vestido con un sobretodo negro, con los brazos cruzados y las manos metidas bajo las axilas. El testigo mantuvo una breve conversación con este extraño, quien luego regresó al aparato que ascendió y desapareció. Lo más perturbador de esta historia no es solo el encuentro en sí, sino lo que sucedió después. Un par de días más tarde, el hijo del hombre llamó a Mary Hyre pidiéndole que no publicara la historia. Semanas después, cuando Keel contactó al testigo, este verificó los detalles, pero insistió en el anonimato, revelando que un científico de Ohio los había visitado poco después del incidente, aconsejándoles que olvidaran todas esas cosas. ¿Quién era este científico y cómo se enteró del encuentro? El propio testigo no lo sabía. Poco después de este incidente, otro residente de Virginia Oeste tuvo una experiencia similar en la misma carretera. A diferencia de los primeros testigos, este último fue a la policía, lo que resultó en una conferencia de prensa y lo catapultó a la atención pública. Este patrón de encuentros, seguidos de intentos de silenciar a los testigos, se convertiría en un tema recurrente en la investigación de Keel. Otro caso fascinante es el de Woodrow Derenberger, quien se convirtió en una supercelebridad local tras su encuentro con un hombre sonriente llamado Indrid Cold. Derenberger relató cómo, mientras conducía en noviembre de 1966, un objeto con forma de lámpara de queroseno lo obligó a detenerse y cómo un hombre de baja estatura, con cabello oscuro peinado hacia atrás y piel bronceada, se acercó a su camioneta. Este hombre, Cold, vestía un sobretodo oscuro sobre una vestimenta hecha de un material verde brillante de aspecto metálico. Lo más extraño del encuentro con Cold fue la comunicación telepática. Cold le dijo a Derenberger: «No tengas miedo. No queremos hacerte daño. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo». Cold se identificó como Cold 6 y le explicó a Derenberger que su mundo llamaba a las ciudades puntos de reunión. Tras este encuentro, Derenberger fue interrogado por la policía y se convirtió en objeto de intensa atención mediática. Al igual que otros contactados, Derenberger comenzó a recibir llamadas excéntricas y amenazas para que se callara. La investigación de Keel también lo llevó a conocer a Gray Barker, otro pionero en la ufología. Barker se encontraba investigando la desaparición del perro de Newell Partridge y los extraños sucesos que la acompañaron. Partridge relató cómo su televisor se quedó en blanco, emitiendo un sonido estridente, justo antes de que su perro, Bandido, corriera hacia la oscuridad y desapareciera. Al salir a investigar, Partridge vio un par de círculos u ojos rojos brillantes en dirección al granero, mucho más grandes que los ojos de cualquier animal conocido. La misteriosa desaparición de Bandido y los extraños ojos rojos se sumaron a la creciente lista de fenómenos inexplicables en la región. En estos relatos comenzamos a ver patrones emergentes, encuentros con seres extraños, anomalías tecnológicas y la sensación de ser vigilados o advertidos. John Keel se encuentra inmerso en un mundo donde la realidad parece maleable y donde las explicaciones convencionales fallan una y otra vez. Uno de los aspectos más intrigantes y recurrentes que John Keel explora en las profecías del Mothman son las extrañas anomalías telefónicas que experimentaron tanto los testigos como el propio Keel. Desde llamadas silenciosas hasta pitidos inexplicables y voces incomprensibles, el sistema telefónico de Point Pleasant y sus alrededores parecía estar sufriendo una perturbación constante. Mary Hyre fue una de las primeras en reportar estos fenómenos. Keel menciona que sus teléfonos, incluso los que no figuran en la guía, se habían vuelto locos, con llamadas de desconocidos a todas horas y pitidos curiosos. Esta experiencia no fue aislada. La señora Kelly, quien había visto una figura flotando en el aire,
También reportó que su teléfono se comportaba de manera extraña, llamando sin que nadie respondiera y emitiendo pitidos similares al código Morse. La familia Stevens también sufrió intensas perturbaciones telefónicas. Su hija Jenny recibía llamadas constantes con solo una respiración pesada al otro lado de la línea. Cuando llamaba a su novio, eran interrumpidos por pitidos muy agudos y las llamadas se cortaban. Al día siguiente, los llamados continuaron, a veces con sonidos mecánicos y otras con un pitido agudo que les causaba dolor de cabeza. A pesar de tener un número no registrado, las llamadas persistieron y la compañía telefónica, tras revisar la línea, sugirió que podía estar intervenida. El propio John Keel no fue inmune a estas anomalías. Durante sus investigaciones, se encontró con problemas telefónicos de todo tipo. En una ocasión, al examinar el teléfono de una mujer de Point Pleasant, que recibía una voz masculina hablando rápidamente en un idioma incomprensible, Keel descubrió una pequeña astilla de madera dentro del auricular, algo que los ingenieros telefónicos nunca habían visto. Más tarde, Keel identificó el objeto como una carga de cigarrillo explosivo, un misterio que nunca se resolvió. Keel también documentó casos de voces extrañas que interrumpían las conversaciones telefónicas. En Prospect, Oregon, 2 mujeres que hablaban por teléfono fueron interrumpidas por una voz masculina que exclamó: «¡Despierten allí abajo!», y luego habló rápidamente en lo que parecía español. Estos incidentes se repitieron, con la voz diciendo algo en un idioma extranjero y recitando los números 40 y 25 una y otra vez. Además de las voces, también se reportaron señales similares al código Morse que invadían radios de automóviles, teléfonos y televisores en áreas de actividad ovni. Una mujer de California relató cómo su teléfono había enloquecido. Las luces de su casa se encendían y apagaban solas, y escuchaba pip pip claramente en su teléfono durante varios minutos. Keel incluso teoriza sobre la posibilidad de sugestión posthipnótica relacionada con estos fenómenos, donde un sonido extraño, como un pitido, podría inducir un estado de trance en los testigos. Estas constantes perturbaciones en las comunicaciones contribuyeron a la atmósfera de paranoia y misterio que rodeaba los eventos de Point Pleasant. ¿Eran simples fallas técnicas, bromas pesadas o algo mucho más siniestro? John Keel nos presenta estas anomalías como otra pieza del complejo rompecabezas que era el fenómeno del Mothman. Otro elemento recurrente en la investigación de John Keel es la aparición de los enigmáticos hombres de negro. Estos individuos, vestidos con trajes oscuros y a menudo con comportamientos extraños, comenzaron a aparecer en escena, aparentemente interesados en silenciar o desorientar a los testigos de los avistamientos. Keel dedica un espacio significativo al caso de la familia Christiansen, quienes tuvieron un encuentro con un individuo llamado Tiny. Tiny se presentó buscando a un Edward Christiansen que había heredado una gran suma de dinero y comenzó a hacer una serie de preguntas detalladas sobre la vida de Ed, incluyendo cicatrices, marcas de nacimiento, historial escolar y vehículos familiares. Incluso les propuso viajar a otra parte de los Estados Unidos para cobrar la herencia. La familia Christiansen, compuesta por 5 personas con una inteligencia por encima de la media y muy buenos observadores, notó la naturaleza inusual del interrogatorio.
Después de la visita de Tiny, Ed recibió una llamada telefónica informándole que el Edward Christiansen que buscaban había sido localizado en California. Aunque resultó ser una falsa pista, la familia quedó desconcertada por la elaborada puesta en escena. Keel considera este caso como un reporte sobresaliente sobre hombres de negro, aunque destaca un detalle que no encajaba con otras investigaciones. Tiny llevaba un cable en la pierna. Keel también menciona el testimonio de Steve y Mary Mallet, quienes fueron visitados por un hombre y una mujer que llevaban una cámara y querían tomarles fotos. El señor Mallet anotó el número de matrícula de su Volkswagen, pero al verificarlo con la policía, resultó ser inexistente. Este asunto con los números de matrícula falsos se repitió en varios otros lugares, sugiriendo una táctica deliberada de estos misteriosos individuos. En otra parte del libro, Keel describe la presencia de 3 hombres muy altos y de piel oscura, aunque no negros, que causaron consternación a la policía local en Point Pleasant. Estos sujetos iban de puerta en puerta muy tarde en la noche, supuestamente vendiendo revistas, aunque nadie recordaba haber ordenado una suscripción. Hablaban un inglés fluido y sin acento y fueron descritos como de buen aspecto y de piel muy bronceada. Su altura y anchura fueron lo que más impresionó a los testigos. A pesar de aparecer durante un mes en toda la región, nadie pudo determinar dónde se alojaban, ya que siempre se desplazaban a pie y aparentemente no tenían vehículo. La naturaleza de estos encuentros con los hombres de negro es siempre inquietante. Sus preguntas suelen ser extrañas, sus comportamientos inusuales y su repentina aparición y desaparición contribuyen a la sensación de que hay fuerzas ocultas operando detrás de los eventos de Point Pleasant. ¿Quiénes eran estos hombres y cuál era su propósito? ¿Estaban realmente relacionados con los avistamientos del Mothman y los ovnis, o eran parte de un fenómeno completamente diferente? Estas son preguntas que Keel plantea sin ofrecer respuestas definitivas, dejando al lector con una sensación persistente de misterio. A medida que la investigación de John Keel se adentra más en el laberinto de lo inexplicable, nos encontramos con el fascinante y a menudo controvertido mundo de los contactados. Estas personas afirmaban haber tenido encuentros directos con seres extraterrestres o entidades de otra naturaleza, recibiendo mensajes y, en algunos casos, visitando sus naves o incluso sus planetas. Uno de los contactados más destacados en el relato de Keel es Woodrow Derenberger, cuyo encuentro con Indrid Cold ya hemos mencionado. Tras su experiencia, Derenberger se convirtió en una figura pública y afirmó haber tenido encuentros más interesantes en Mineral Wells. Relató haber sido invitado al Cabo Kennedy, hogar del programa espacial de la NASA, por un hombre que se identificó como el capitán Bruce Parsons de la Policía de Seguridad de la NASA. Según Derenberger, él, su esposa e hijos volaron al Cabo Kennedy y durante una semana recorrieron las instalaciones de lanzamiento de cohetes. Sin embargo, todas las noches, Woody era llevado a un salón donde era interrogado durante horas sobre cada detalle de sus encuentros con Indrid Cold. Uno de los interrogadores se identificó como un director de la NASA al que llamaban simplemente Charlie. Al final de la semana, los interrogadores le mostraron un mapa estelar y le dijeron que Indrid Cold venía de un punto específico señalado en el mapa. Afirmaron haber investigado a numerosos contactados con historias similares a la suya y explicaron que no hacían pública esta información para evitar el pánico. Según ellos, la revelación causaría suicidios y un caos generalizado. Keel también nos presenta al Dr. Morgan, un psiquiatra de Parkersburg que mientras veía un partido de fútbol en televisión, fue asaltado por una sensación extraña. Una voz comenzó a hablarle, anunciándole que provenía de una nave espacial que sobrevolaba la localidad. Se había convertido en un contactado. Más tarde, el Dr. Morgan describió sus experiencias en el programa radial de Long John Nebel.
Otro caso intrigante es el de una joven rubia de Long Island, a la que Keel llama Jane. Jane, que no estaba particularmente interesada en el fenómeno ovni, tuvo una serie de extraños encuentros y comunicaciones. Un día, mientras conducía con un amigo cerca del monte Misery, experimentaron una pérdida de tiempo inexplicable. Días después, Jane recibió una llamada con una voz metálica que le dio instrucciones para ir a una biblioteca pública y buscar un libro sobre historia indígena. En la página 42, la letra del libro pareció transformarse en un mensaje firmado a Pal, un amigo en inglés. Jane también tuvo un encuentro con dos hombres extraños que la llevaron a una oficina de correos donde envió un disco de metal y un trozo de pergamino a Keel. Uno de los hombres, que se identificó como Paul, le dijo cosas sobre su infancia que nadie más podría saber. Estos relatos de contactados presentan una visión compleja y a menudo contradictoria del fenómeno ovni. Algunos contactados, como Derenberger, afirmaban recibir mensajes sobre la paz y la cooperación, mientras que otros relataban encuentros más extraños y personales. Keel examina estos testimonios con un ojo crítico, señalando las similitudes con creencias religiosas, demonología y fenómenos paranormales. Él se pregunta si estos encuentros son reales, producto de la imaginación o incluso manipulaciones deliberadas. A lo largo de su investigación, John Keel se esfuerza por encontrar explicaciones racionales para los extraños sucesos de Point Pleasant. Aunque se siente atraído por lo inexplicable, no descarta las posibles causas terrestres y psicológicas detrás de los avistamientos y encuentros reportados. Keel menciona la teoría de la inversión de aire propuesta por el Dr. Donald Menzel, un astrónomo de Harvard, quien argumentaba que muchas luces extrañas podrían ser luces ordinarias, reflejándose en capas de aire caliente o frío, produciendo un efecto de espejismo. Sin embargo, Keel señala que esta teoría no siempre se ajustaba a los casos que investigó, como los avistamientos en 5 Mile Creek Road, donde no había suficientes fuentes de luz para producir tales efectos. También explora el papel de la sugestión y la interpretación en cómo las personas perciben e informan los fenómenos inusuales. Keel cita al Dr. Isaac Asimov, quien comentó que aunque mucha gente reportaba ver objetos similares a naves espaciales, era importante recordar cuántas personas a lo largo de la historia han visto fantasmas, espíritus y ángeles. Lo sospechoso no es lo que ves, sino la forma en que interpretas lo que ves. Keel también analiza cómo los medios de comunicación y la cultura popular de la época, saturada de historias de ovnis y extraterrestres, pudieron haber influido en la forma en que los testigos interpretaban lo que estaban experimentando. Sugiere que si en el siglo XV alguien veía una luz extraña en el cielo, asumía que era una bruja en su escoba, mientras que en 1975 la misma luz se interpretaría como una nave espacial debido a años de propaganda e incluso de lavado de cerebro. Además de las explicaciones racionales, Keel también aborda la posibilidad de engaños y bromas. La figura de Princess Moon Owl en Long Island es un ejemplo de un personaje que parecía encajar demasiado bien en la campaña de publicidad de una convención ovni, levantando sospechas de una posible campaña publicitaria descarada. Keel también reflexiona sobre la paranoia que se generó en torno al fenómeno ovni, con entusiastas creyendo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba encubriendo la verdad y que agentes del gobierno intervenían teléfonos y seguían a los testigos. Aunque Keel reconoce que la Fuerza Aérea a veces mentía a los reporteros y que fotografías de ovnis desaparecían en la base de Wright-Patterson, él mismo, basándose en sus investigaciones, no pudo confirmar la existencia de una conspiración oficial para silenciar a los testigos.
En última instancia, Keel presenta una visión matizada y compleja del fenómeno del Mothman y los eventos relacionados. Si bien no descarta la posibilidad de algo genuinamente inexplicable, también considera el papel crucial de la percepción humana, la influencia cultural y la posibilidad de explicaciones terrestres en la configuración de la leyenda. A medida que la historia de Point Pleasant se acerca a su clímax trágico, las predicciones y los presagios se vuelven cada vez más prominentes en el relato de John Keel. Desde el principio, la idea de que los avistamientos del Mothman eran una profecía siniestra estuvo presente en la mente de algunos residentes. Keel dedica un capítulo entero a explorar la naturaleza de las predicciones y cómo se entrelazaron con los eventos de 1966 y 1967. Él señala cómo los contactados a menudo parecen desarrollar una aguzada percepción y precognición. Sin embargo, también advierte que las entidades que se comunican con ellos a menudo los alimentan con propaganda junto a rumores y tonterías que los contactados aceptan y repiten como ciertos. Uno de los casos más destacados de predicción en el libro es la serie de mensajes recibidos por Jane de la entidad Apol. Apol predijo que el Vaticano estaba planeando enviar alimentos y material a los refugiados árabes, algo que no había sido anunciado en la prensa en ese momento. 2 días después, el Vaticano hizo un anuncio confirmando esta acción. Apol también hizo predicciones específicas sobre accidentes de aviones y habló sobre el peligro que corría Robert Kennedy. Keel mismo experimentó un fenómeno de predicción a través de Jane. Con solo pensar en una pregunta seria, su teléfono sonaba y Jane le entregaba un mensaje de Apol que la respondía. Otros ufólogos también recibieron predicciones de los contactados. Gray Barker recibió la predicción de que un periodista famoso del Medio Oeste iba a morir muy pronto. 2 días después, Frank Edwards, un presentador de noticias y autor de un bestseller sobre ovnis, murió repentinamente de un ataque al corazón. Sin embargo, la predicción más ominosa de todas fue la del gran efecto EM de diciembre, que Apol había programado para el 15 de diciembre. Keel se mantuvo en silencio sobre esta predicción, recordando cómo otras predicciones, como un asesinato del Papa Pablo VI y explosiones en fábricas químicas, no se habían cumplido. La noche del 15 de diciembre de 1967, mientras Keel esperaba el supuesto apagón, la televisión interrumpió su programación para anunciar que un puente cargado de tráfico en la hora pico se había derrumbado en Gallipolis, Ohio. Keel se dio cuenta de que no había ningún puente en Gallipolis, Ohio. El único puente en esa zona del río era el puente Silver en Point Pleasant. El puente que él había cruzado tantas veces se había derrumbado, cobrando numerosas vidas. Para Keel, este trágico evento confirmó que ellos sabían que esto iba a suceder y cuándo iba a suceder, y me dijeron todas esas patrañas sobre el apagón de Sentina. Ellos sabían. Solo querían que yo no pudiese advertirle a nadie. Mary Hyre también relató haber tenido sueños que prefiguraban el colapso del puente, viendo paquetes flotando en el agua y gente clamando por ayuda. El colapso del puente Silver se convirtió en un evento central, marcando el fin de una era de intensa actividad paranormal en Point Pleasant. Para muchos, la tragedia pareció confirmar las siniestras profecías que habían estado circulando durante el año anterior. Al llegar al final de nuestro extenso viaje a través de las profecías del Mothman, nos encontramos con más preguntas que respuestas, un sello distintivo de las investigaciones de John Keel sobre lo desconocido. Los eventos de Point Pleasant
en 1966 y 1967 siguen siendo un enigma fascinante, una mezcla de avistamientos inexplicables, encuentros extraños y una tragedia devastadora. La figura del Mothman, con sus inquietantes ojos rojos brillantes, se ha incrustado en el folclore moderno como un símbolo de presagio y misterio. Pero como hemos visto a través del relato de Keel, la historia va mucho más allá de una simple criatura. Incluye una compleja red de fenómenos que desafían una explicación singular. Keel, con su enfoque escéptico pero abierto, nos presenta una variedad de posibles interpretaciones. ¿Fueron los avistamientos del Mothman y los ovnis fenómenos interdimensionales, como él mismo llegó a sugerir en trabajos posteriores? ¿Fueron errores de identificación de aves grandes, como el testigo que vio un ave enorme del tamaño de un aeroplano pequeño? ¿O acaso la sugestión colectiva y la influencia de los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la forma en que se percibieron estos eventos? La presencia de los hombres de negro añade otra capa de misterio. ¿Eran agentes gubernamentales tratando de encubrir algo o formaban parte de un fenómeno aún más extraño? Sus comportamientos inusuales y sus intentos de silenciar a los testigos sugieren una agenda oculta, pero su verdadera naturaleza sigue siendo esquiva. Las anomalías telefónicas y los fenómenos poltergeist contribuyen a la sensación de que Point Pleasant estaba experimentando una intensa perturbación en múltiples niveles. ¿Estaban estos eventos interconectados de alguna manera con los avistamientos del Mothman y los ovnis, o eran manifestaciones separadas de fuerzas desconocidas? Y luego están los contactados, con sus relatos de encuentros con seres extraterrestres y sus mensajes a menudo contradictorios. Keel examina sus testimonios con cautela, señalando las similitudes con creencias religiosas y mitos antiguos. ¿Eran estos encuentros reales, interpretaciones erróneas de fenómenos psicológicos o incluso elaborados engaños? La trágica catástrofe del puente Silver sigue siendo el punto final sombrío de esta historia. ¿Estaban los avistamientos del Mothman y los demás fenómenos de alguna manera relacionados con este terrible evento? La coincidencia en el tiempo es innegable, y para algunos esto confirmó la idea del Mothman como un presagio de desastre. John Keel nunca ofreció una respuesta definitiva a los misterios de Point Pleasant. Su libro es más bien una exploración de lo desconocido, una invitación a cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad y a considerar la posibilidad de que existen fenómenos que aún no podemos comprender completamente. Su trabajo nos recuerda la importancia de la investigación rigurosa, la mente abierta y la cautela ante las explicaciones fáciles. La leyenda del Mothman perdura, alimentada por los testimonios de los testigos, la investigación de Keel y la persistente fascinación por lo inexplicable. Point Pleasant se ha convertido en un lugar de peregrinación para los entusiastas de lo paranormal, un recordatorio de un tiempo en que una pequeña comunidad se encontró en el centro de un gran misterio. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las profecías del Mothman de John Keel. Una historia que nos ha llevado a través de encuentros aterradores, misterios sin resolver y las profundas complejidades de la percepción y la creencia. La tragedia del puente Silver se erige como un sombrío recordatorio de que, si bien buscamos respuestas en las estrellas, a veces los peligros más grandes acechan justo debajo de nuestra superficie.
John Keel no nos ofreció soluciones definitivas, pero nos legó una perspectiva provocadora sobre la naturaleza de lo desconocido. Nos invitó a cuestionar nuestras propias certezas, a reconocer el poder de nuestras creencias y a contemplar la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña y maleable de lo que jamás podríamos imaginar. La pregunta final de Keel resuena con una fuerza particular. En este vasto y misterioso universo, ¿podemos realmente comprender las fuerzas que dan forma a nuestras percepciones y a nuestros miedos más profundos? Gracias por acompañarnos en Dimensión Paranormal. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir explorando los límites de lo conocido. Hasta la próxima, su relación con lo que no podemos comprender del todo.